Bendecimos a los que nos siguen por Radio Cima y próximamente por Cima TV. Amén. Le damos la bienvenida y que el Señor nos bendiga y de verdad repose sobre ustedes cada día. Hoy vamos a buscar Mateo 6, 33, 34. Dice así. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Entonces, fíjense lo que dice la palabra, que no nos preocupemos por el día de mañana, que debemos enfocarnos, ¿verdad?, en lo que es el reino de los cielos, en el reino de Dios, en lo que el Señor quiere para nosotros. Y quiero contar un pensamiento que me llamó mucho la atención del apóstol Guillermo Maldonado cuando lo pude leer por fe. Dice así: cuando usted se enfoca en Dios y su propósito en su vida, no tanto en su necesidad, porque todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, eso es cotidiano en nuestra vida, pero su necesidad será suplida y la abundancia será añadida. O sea, eso va a acotación a este capítulo de la palabra. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el reino de los cielos, vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere para nuestra vida. A veces nos afanamos en el día a día, en las preocupaciones, en las situaciones que a veces nos complican la vida, nos desenfocan y siempre creemos que no tenemos salida, que no tenemos a quién acudir, y nos damos cuenta que tenemos un Dios y nosotros, por estar preocupados de la necesidad, de la situación adversa que estamos pasando, nos olvidamos de las promesas y de la palabra. ¿Qué nos conlleva esto? Que nosotros tenemos que tener comunión con Dios diariamente, que la palabra, esa Biblia que nosotros tenemos que leer. Hay veces cuando no leemos la palabra, no sabemos qué Dios quiere para nosotros. Y si ese es nuestro manual de vida y lo desconocemos, entonces vamos a vivir errante. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Enfocándonos en ¿qué? En la palabra del Señor. Por eso repito, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Qué vamos a recibir? Todo. Y cuando hablamos de todo, es todo. Entonces, una de las cosas que el Señor nos llama en esta mañana es reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad estamos leyendo la palabra? ¿De verdad estamos buscando de Dios? ¿De verdad estamos internalizando el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque a veces nos vemos como que el mundo no nos quiere, como que el Señor se nos apartó, porque a mí me pasa esto. No, pero también tenemos que revisarnos nosotros cuál es la vida que estamos llevando, cuál es la actitud de vida como hijos e hijas de Dios en esta tierra. Amén. Entonces vamos a buscar 1 Pedro 4:11. Dice así, 1 Pedro 4:11. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios nos da. Entonces, ¿qué nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo? Cuando hablemos palabras de Dios. Que sepamos que somos hijos de Dios, que donde nosotros estemos, que donde nosotros lleguemos, que donde estemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la comunidad, donde estemos, nosotros tenemos que hablar palabra de bendición. Y hay veces que las palabras, que son el vocabulario que tenemos, a veces el vocabulario de nosotros es pobre, a veces que nos quejamos, a veces que vivimos un ay, 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 a veces no tenemos la confianza en ese Dios que tanto hablamos y ese Dios que pregonamos. Entonces, ¿qué hoy nos dice la palabra? Cuando estemos, donde estemos, dice la palabra hoy, hablemos palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es bendición, la palabra de Dios es fortaleza, la palabra de Dios es esperanza, la palabra de Dios es aquel que nos mueve cada mañana, cada día, es el motor que nos permite que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos cuando nos traicionan, aún en los momentos cuando de verdad hay veces que nos meten hasta el pie para que caigamos, ahí está el Señor levantándonos, dándonos la esperanza, y somos nosotros los hijos de Dios que estamos prestos a llevar esa palabra donde estemos. No podemos manifestar, creer en un Dios cuando vivimos
en un ayayay, cuando vivimos que no creemos, cuando vivimos en aflicciones. Los problemas, todos tenemos problemas, yo tengo problemas, pero yo confío en una palabra que el Señor me dice cada día. Voy a hablar como dice el Señor, voy a hablar palabra de bendición, voy a hablar palabra en la que yo voy a restaurar a otros, en la cual yo me vacío en esa palabra y yo, las personas que estén al lado mío van a decir, esa es una hija, eso es un hijo de Dios. De verdad, esa mujer o ese hombre es un hombre de mujer de Dios, porque cuando habla palabra de sabiduría, habla palabra de bendición. Amén. Entonces, una de las cosas que a veces tenemos es la palabra, el vocabulario que es de bendición o de maldición. A veces nosotros mismos nos maldecimos, a veces nosotros mismos nos traemos la bendición a nuestra vida porque somos pesimistas. Y a veces el Señor nos ve y nos dice, oye, ve acá, si tú dices que me amas, si tú dices que de verdad crees en mí, porque entonces no confías en lo que yo estoy, tus promesas, las promesas que te estoy dando. Entonces a veces uno sin querer vivimos una vida pobre, una vida de sufrimiento, una vida yayay, y entonces mucha gente se aleja y dice, oye, este es cristiano, y vive en ese mundo yayay. No, yo me alejo, yo no quiero vivir como vive él. Somos luz del mundo, somos sal de la tierra, y cuando somos luz del mundo es porque debemos brillar donde estemos. Amén. Vamos a buscar a Mateo 4:17. Por eso es que a veces nosotros decimos que el Evangelio no le encontramos sabor. El Evangelio, oye, evangélico. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos hijos de Dios con una relación con el Señor. El mundo etiquetado evangélico, bueno, el Evangelio es buena palabra, es palabra de bendición. Y a veces nosotros, sin querer, alejamos esa bendición y hacemos que otras personas huyan del Evangelio porque vivimos un mundo de incredulidad, aún hablando que somos cristianos. Tenemos que, de verdad, internalizarnos, revisarnos. Esta palabra es dada por el Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo está en esta mañana aquí. Amén. Mateo 4:17 dice así. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Jesús nunca habló de religión. Hay veces que muchas personas son religiosas. Nosotros debemos ser religiosos. Jesús habló de una comunión, de un reino. El reino de los cielos, el reino de la abundancia, el reino de la prosperidad, el reino de bendición. Y ese es el reino que nosotros tenemos que proclamar en nuestra vida por medio del vocabulario. Puede haber situaciones difíciles, pueden haber miles de cosas que nos pueden estar sucediendo. Nos pueden traicionar, nos pueden dejar, nos pueden hacer miles de cosas. Pero cuando nosotros vamos con un horizonte enfocado en la palabra del Señor, y sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso, y sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros tenemos que ser vencedores y tenemos que vivir en victoria. Amén. Aplaudamos a nuestro Señor. Busquemos ahora en Mateo 5:14. Fíjense lo que dice la palabra aquí y que es algo que debemos de tomar reflexión. Ustedes son la luz de este mundo. Amén. Somos la luz de este mundo. Nosotros tenemos un brillo especial. A veces no nos damos cuenta y a veces no queremos entender que somos tan especiales para el Señor que nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos tomó, todos los que estamos aquí hoy, no es coincidencia. Todos los que estamos aquí no es porque, oye, qué casualidad. No, es un propósito que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Si somos luz del mundo, si somos sal de la tierra, como dice la palabra, entonces tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que hablar palabra de bendición. Nuestro vocabulario tiene que estar enfocado a bendecir a otros. Bendecir nuestras vidas, primeramente nuestra familia, y que nuestra familia vea el cambio, la conducta diferente. Y tenemos que ser hijos para bendecir a otros, que podamos darle aliento a aquel que viene con situaciones difíciles. Entonces, ¿qué estamos llamados nosotros como hijos de Dios? A llamar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Está en nosotros. Es la cultura del reino. ¿Cuál es la cultura del reino? Vivir en bendición, en salud, en prosperidad, que todo lo que el Señor nos provea podamos ayudar a terceros, que seamos bondadosos,
seamos misericordiosos. Nosotros no podemos actuar como el mundo, porque si nosotros actuamos como el mundo y vivimos en una palabra que no escuchamos, no leemos, entonces, ¿qué sentido tiene que digan que somos cristianos? Entonces preferible quedarnos callados y esperar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos transforme y nos vaya quitando lo que de verdad debe quitarnos. Cada uno sabemos que cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, pero nosotros tenemos alguien que venció el mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él vino a esta tierra y no pecó, nosotros también podemos caminar en este mundo con la ayuda del Espíritu Santo sin pecar, honrando al Señor, bendiciendo al Señor, dando testimonio de que si hay un Dios grande, que si hay un Dios que transforma, que si hay un Dios que para Él todo es posible. Amén. Entonces no podemos vivir y adoptar una posición con un vocabulario pobre, no podemos tener una actitud que mientras el impío, como dice, la persona que está apartado del Señor, tenga otra vida, que nuestra vida próspero, y nosotros nos vamos a lamentar cuando tenemos el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el dueño del oro y la plata, nuestro Señor, que nos escogió para servirle y que nosotros le vamos a allá. Nunca. No, primero tenemos que hacer algo, y es algo de una reflexión que yo lo llamo también para mí, porque a veces esta palabra también confronta mi vida. Tenemos que entender que las cosas del mundo no nos pueden a nosotros afectar. Nosotros más bien tenemos que ser los que afectemos al mundo, que donde lleguemos haya alguna diferencia. Oye, pero ¿por qué él es así? ¿Por qué él es así? Algo hay diferente en él. Entonces no podemos dejar que las cosas del mundo nos desvíen de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Predicar la palabra. Tenemos que estar orgullosos de nuestra posición como hijos de Dios, orgullosos, sin miramiento, que digan lo contrario no importa, que digan que el evangélico no importa. Nosotros tenemos que vivir una cultura del reino, una cultura de príncipes y de princesas, una cultura de que el Padre, que es nuestro Señor, nuestro Dios, es el Rey de Reyes y Él nos va a marcar en nuestro camino. Que el mundo diga lo contrario no nos importa, porque sabemos que más que vencedores vamos a ser en los caminos del Señor, y ese propósito no lo podemos desviar. Tenemos que marcar un mundo que está viviendo un mundo rudo, un mundo falta de amor, falta de misericordia, pero nosotros estamos aquí, los hijos de Dios, las hijas de Dios, para mostrar al mundo que si hay amor, que hay humildad. Amén. Entonces nosotros no podemos dejar que las cosas del mundo nos arropen. Más bien nosotros tenemos que salir esta mañana, como todos los días, para arropar al mundo, para testificar que hay un Dios grande, que hay un Dios que de verdad está con nosotros y que nos guarda. Que muchas cosas a lo mejor no nos salen como pensamos, pero el Señor va a buscar solución. Y a veces todo lo que a veces pedimos, el Señor no nos da porque no nos conviene. Amén. Amén. Estamos obligados a no perder nuestra visión del reino, la cultura de bendición del reino. ¿Cuál es la cultura? La cultura que nosotros queremos. Podemos tener situaciones difíciles, pero ahí está, el Señor está allí, guardándonos, bendiciéndonos, levantándonos. Que las cosas veamos nuestros ojos, no es igual a lo que nosotros creemos, pero el Señor, que es bueno, Él nos dará la respuesta a su debido tiempo y nos dará la bendición a su debido tiempo. Enemigos vamos a conseguir bastantes. Personas que de verdad van a querer destruirnos, bastante. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, cuando nos enfocamos que tenemos un Dios poderoso, cuando nos enfocamos que Él pelea la batalla día a día por nosotros, esta situación adversa Él la va a tomar en sus manos, y cuando la tome en sus manos nosotros vamos a salir victoriosos. Amén. Entonces démosle un aplauso a ese Rey de Reyes. Y esta palabra nos tiene que llevar a la reflexión, porque a veces somos tan débiles y nuestra fe es tan mermada por las mismas situaciones que nos pasan día a día. Son situaciones, no estamos adversos, vivimos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo y con esta carne vamos a tener situaciones difíciles, que está en seco, pero somos nosotros. A veces decimos, Dios, pero porque somos nosotros que tenemos que apoderarnos de esa palabra, somos nosotros que tenemos que ser firmes en esa palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? Leyendo esta palabra. Si no leemos la Biblia,
vamos a reconocer qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, a veces podemos venir aquí y recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, pero cuando nos desconectamos de lunes a sábado, cuando estamos internalizando, leyendo, viene el enemigo y nos roba la palabra, nos roba la semilla. Entonces, ¿qué es lo que nos pide hoy el Señor por medio de su Espíritu Santo? Tenemos que leer la palabra. Esa palabra nos va a fortalecer, esa palabra nos va a llevar a no enfocar, a desenfocar, no nos va a desenfocar del día a día, de las situaciones adversas, de que en la mañana que nos levantamos y que salimos de las cartas, de nada, en nuestra misma familia. A veces tenemos situaciones duras en nuestra misma familia, y si no estamos bien centrados en lo que Dios quiere en nuestra vida, caemos. Y entonces empezamos a hablar, como dice el apóstol, que no tengo que conseguir en el padre, que no pasa nada, que no tengo real, que me duele aquí, que me duele allá. Entonces, nuestra familia, que es la que nos está mirando, porque la gente, cuando decimos que somos cristianos, la gente nos chequea como el triple de otra persona. Este es cristiano, pero mira cómo habla. Pero ese no es el día. Entonces, no. Tenemos situaciones, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encerrémonos con el Espíritu Santo, apartemos, en rodilla en tierra, orando. Señor, mira esta situación. Padre, yo quiero hablar palabra de bendición, yo quiero que tú me fortalezcas, yo quiero que tú seas el proveedor, el que la situación difícil que pueda tener, pueda llegar y pueda hacer factible la solución para poder solucionar y para poder llevar en victoria las cosas. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que estar claros es que nuestro vocabulario es tan importante para bendecir nuestras vidas. Mi esposo está presente aquí y muchas veces le he dicho, me ha dicho cosas y le he dicho, créelo, el Señor nos va a dar, el Señor nos va a bendecir. Aunque tú veas lo contrario, el Señor va a estar allí, porque yo lo amo, le sirvo, aunque vengan las penalidades, nosotros somos una familia al servicio del Señor y mi hogar es un santuario. Amén. Entonces esa es la palabra que nosotros nos tenemos que llevar para honrar. Fíjense lo que yo escribí. Por último, honra a Dios sobre todas las cosas, para que Él te gobierne. Cuando honramos a Dios y le somos fieles, porque a veces estamos delante de la persona y alentamos que lo llamamos a Dios, pero cuando estás sola o solo, ¿qué haces? Revisémonos. El Señor quiere honrarnos, pero también quiere que nosotros lo honremos. Y cuando comencemos a honrarlo, y cuando comencemos a servirle como Él quiere, ahí es donde van a venir nuestras bendiciones, ahí es donde van a venir situaciones sobrenaturales que a veces nosotros no creemos, van a comenzar a suceder en nuestra vida. Amén. Si te entregas al dominio de Dios, tendrás dominio sobre todas las cosas. Cuando hablamos de todo, es todo. A veces decimos, eso está grande, no, todo. Digan, todo. Repite, todo. Entonces, cuando jugamos con esta palabra, decimos, yo tengo poder. Mi enemigo está bajo mis pies. Amén. Mi situación está bajo mis pies, porque yo tengo a alguien mayor que vive en mí. Yo tengo a alguien que me defiende mi pelea todos los días. No importa. Vamos a callarnos, vamos a confiar en el Señor. No podemos caer como en el mundo, que si tú me dices, yo te digo, si tú me haces, yo te hago. No. Nosotros tenemos que caminar según lo que dice la palabra. Si la palabra dice, paga bien por mal, nosotros vamos a pagar bien por mal. Si la palabra nos dice, perdona a tu enemigo, vamos a perdonar a nuestro enemigo. Y si no podemos, dice la palabra, vamos a pedirle al Señor, Señor, no puedo. Esa persona me humilló, esa persona me traicionó. Vamos a pedirle al Señor, porque en el Señor todo lo podemos. Amén. Entonces vamos a aplaudir al Señor. Por último, el Señor tiene grandes cosas para cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere bendecir nuestras vidas y que creamos que Él tiene lo mejor para nosotros. Pero es de nosotros y depende de nosotros la comunión, la obediencia, la honra que le demos a nosotros. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre celestial. Es nuestro Padre que cada día nos guarda. Ese es como el Padre que tenemos, yo como madre, mi esposo como padre, que resguardamos nuestros hijos,
Bueno, ese es nuestro Padre Celestial, está con nosotros resguardando, pero depende de nosotros, porque nosotros no podemos premiar a alguien que es desobediente, a alguien que no respeta, a alguien que ande en situaciones de pecado. No podemos permitir y no podemos entender que el Señor nos ha acompañado y nos ha bendecido la vida. El Señor hoy quiere que nos reconciliemos. El Señor quiere que hoy tomemos de nuevo, si no lo hemos hecho, decirle: perdóname, Señor, de verdad a lo mejor no lo he hecho bien durante mucho tiempo, de repente, y a lo mejor no te he honrado como tú mereces que te honre, pero hoy estoy aquí como vasija limpia para que te vacíe en mí, para que yo pueda honrarte, para que yo pueda obedecerte, para que yo cumpla tu palabra y que yo pueda manifestar delante del mundo, delante de mi familia, delante de donde yo esté, que la honra y la gloria y el reino y la cultura van a venir.